En 1984, una niña pequeña y su padre de Boulder, Colorado, desaparecieron durante un viaje de fin de semana, dejando a la madre en casa con un dolor inimaginable y preguntas sin respuesta durante más de una década. Pero 16 años después, el dueño de un depósito de chatarra encuentra algo impactante entre los coches abandonados. Es un descubrimiento inquietante que lo cambiaría todo. El sol de otoño se filtraba por las ventanas de la sala de estar de Helen Farnsworth en Boulder. Proyectaba largas sombras sobre el suelo de madera. Helen estaba sentada en silencio en su sofá, con estampado floral, sujetando con fuerza el control remoto del televisor. Su madre, Evelyn, se encontraba sentada a su lado, con el rostro marcado por la misma anticipación y temor que se repetía como ritual cada año en esta fecha. «Ya casi es hora», susurró Helen con voz apenas audible, subiendo el volumen del televisor. El noticiero local apareció en pantalla, y Helen se inclinó hacia adelante sin apartar los ojos. Durante 16 años había pagado a los canales locales para que emitieran una alerta de personas desaparecidas en el aniversario del día en que su familia desapareció. Cuando comenzó el segmento, Helen contuvo la respiración. La pantalla mostraba una fotografía familiar. Un hombre de aspecto amable con un espeso bigote y ojos cálidos, de pie junto a una niña pequeña de sonrisa brillante. Junto a la foto había una imagen de un Cadillac rojo brillante. Hace 16 años, hoy, Peter Farnsworth y su hija de 8 años, Emily, desaparecieron durante un viaje de fin de semana, declaró el locutor. Fueron vistos por última vez conduciendo un Cadillac rojo, modelo 1979, con matrícula RXM 631. Si tiene información sobre su paradero, por favor, comuníquese con el Departamento de Policía de Boulder. Helen apagó el televisor, incapaz de soportar el peso del silencio que le siguió. Miró a su madre, notando la expresión sombría en su rostro envejecido. «Voy arriba a refrescarme», dijo Evelyn, apretando la mano de Helen antes de levantarse lentamente del sofá. Helen asintió observando cómo su madre desaparecía escaleras arriba. Sola con sus pensamientos, Helen caminó hacia la estantería en la pared del fondo de la sala. Sus dedos recorrieron varios libros hasta detenerse en un álbum de fotos encuadernado en cuero. Lo tomó y regresó al sofá, abriéndolo con el mismo cuidado que se reserva a un objeto preciado. Página tras página mostraban momentos congelados en el tiempo. Peter posando orgulloso junto al Cadillac que había trabajado años para comprar. Emily en su primer día de clases, los tres en Chautauqua Park, sonriendo con una felicidad hoy lejana. Helen trazó el contorno del rostro de su hija con un dedo tembloroso. «¿Dónde estás?», murmuró, mirando la fotografía como lo había hecho tantas veces antes. El sonido repentino del teléfono rompió el silencio, sobresaltándola. Cerró el álbum y lo dejó a un lado antes de caminar hacia la cocina para contestar. «Hola, Laura», dijo, su voz entrecortada. «Señora Farnsworth, habla el oficial Gibson del Departamento de Policía de Boulder», fue la respuesta. «Recibimos un informe sobre posibles pruebas encontradas en un depósito de chatarra en 1900 en Loveland. Creemos que podrían estar relacionadas con el caso de su esposo e hija». Helen se apoyó en el mostrador. «¿Qué tipo de evidencia?» «Preferimos no hablar de detalles por teléfono. ¿Podría venir a identificarlos? Podemos enviar una patrulla en unos 10 minutos. «Sí», respondió Helen con el corazón acelerado. «Estaré lista». Colgó y subió corriendo las escaleras. «Mamá», Laura llamó, «la policía encontró algo en un depósito de chatarra en Loveland. ¿Creen que podría estar conectado con Peter y Emily?» Evelyn apareció en lo alto de la escalera con el rostro pálido. «¿Qué encontraron?» «No lo dijeron. Viene un coche por nosotras en 10 minutos». Evelyn bajó las escaleras apresurada. «Iré contigo».
Esperaron en silencio hasta que llegó la patrulla. El oficial al volante se presentó como el oficial Moreno. Durante el viaje de 1 hora hacia Loveland, apenas hubo conversación. Helen miraba por la ventana mientras el paisaje de Colorado pasaba borroso. Evelyn aferraba su bolso con fuerza, los nudillos blancos. Al llegar a Morgan's Auto Salvage, Helen sintió un nudo en el estómago al ver los coches patrulla y la cinta amarilla acordonando una sección del depósito. El oficial Moreno las guió entre los vehículos hasta un grupo de personas reunidas. «Detective Nguyen», anunció el oficial. «La señora Farnsworth y su madre están aquí». Un hombre alto con ropa de civil las saludó. «Señora Farnsworth, señora Dunlap, soy el detective». «Nguyen, gracias por venir tan rápido». «¿Qué encontraron?», preguntó Helen. El detective se hizo a un lado revelando un Cadillac rojo, visiblemente aplastado, pero reconocible. La pintura oxidada, la estructura colapsada, pero inconfundible. Helen dio un paso al frente, sus ojos examinando cada parte hasta detenerse en la rueda trasera derecha. Esa abolladura, Peter la hizo la semana antes de desaparecer. Iba a arreglarla. Miró al detective con lágrimas contenidas. «Sí, es su coche». Nguyen asintió. Luego señaló a un hombre que estaba al borde de la escena. «Este es Gary Morton, el dueño del depósito. Él fue quien nos contactó». Gary se acercó limpiándose las manos con un trapo. «Lo siento mucho, señora. No sabía nada de la historia del coche. Estaba programado para ser aplastado esta mañana. Luego vi el segmento de personas desaparecidas en TV y lo reconocí». «¿Cómo llegó aquí?», preguntó Helen. «Ahí está el problema. No hay registros, no figura en el sistema». «Eso es muy sospechoso», intervino Evelyn. «El señor Morton fue quien nos avisó», aclaró Nguyen. «No creemos que esté implicado. Una mujer con overol se acercó. Yo vi a Nathan traerlo». Dijo: «¿Nathan qué?», preguntó Nguyen. «Nathan Briscoe. Es el jefe técnico aquí». Nguyen sacó su teléfono. «Necesitamos hablar con él. ¿Puede llamarlo?». Morton marcó un número y negó con la cabeza. «No contesta. Necesito su dirección». Morton la escribió en una libreta. «Vive en el sur de Boulder». Nguyen ordenó a uno de sus oficiales enviar una unidad. «¿Tiene oficina aquí?». «Sí, pero está cerrada. Solo él tiene llave». «Solicitaremos una orden de registro», dijo Nguyen. Helen permanecía en silencio, sus ojos fijos en el Cadillac aplastado. 16 años sin respuestas. Y ahora esto. El coche, pero sin rastro de Peter o Emily. Pasaron horas examinando pilas de chatarra y artículos abandonados, pero no apareció nada relacionado con Peter o Emily. Finalmente, Helen y Evelyn esperaban, fuera de la oficina cerrada de Nathan Briscoe, aguardando ya sea su llegada o la orden que permitiría registrar el lugar. Helen se apoyaba contra la pared, exhausta, con cada línea de su rostro marcada por el cansancio. Evelyn estaba de pie, a su lado con un brazo sobre los hombros de su hija, ambas en silencio, sumidas en sus pensamientos, mientras el sol se alzaba en el cielo de la tarde. El sol alcanzó su punto más alto cuando 2 patrullas entraron en el depósito de chatarra. Helen y Evelyn se incorporaron al ver una tercera camioneta azul oscuro siguiéndolas. El vehículo se estacionó y un hombre joven, de unos 25 años, con cabello castaño corto y ropa de trabajo con el logo del depósito bordado en el bolsillo, bajó de la camioneta. El detective Nguyen se le acercó de inmediato. «Señor Briscoe». «Sí, soy yo». «¿Qué ocurre? Me dijeron que necesitaban hablar conmigo urgentemente». «Soy el detective Nguyen», dijo extendiendo la mano. «Estamos investigando la aparición de un Cadillac rojo en este depósito, relacionado con un caso de personas desaparecidas de hace 16 años». Los ojos de Nathan se agrandaron. «El coche que aplastaron esta mañana. Escuché que Gary llamó a la policía por eso».
Nguyen señaló a Helen y Evelyn. Esta es Helen Farnsworth y su madre Evelyn Dunlap. El coche pertenecía al esposo de la señora Farnsworth, quien desapareció con su hija hace 16 años. Nathan se acercó con una expresión grave. Lamento mucho escuchar eso. Extendió la mano y Helen la estrechó, aunque con vacilación. El coche no está registrado en su sistema, continuó Nguyen. Una empleada dice que lo vio a usted traerlo. Queremos saber cómo llegó aquí. Nathan se pasó una mano por el cabello, suspirando. Sí, fue raro. Hace una semana un hombre mayor llegó cuando Gary no estaba. Dijo que ya no necesitaba el coche, que lo destruyéramos. ¿Le dio su nombre?, preguntó Nguyen. No, y eso fue lo extraño. Pagó en efectivo. Cuando traté de obtener sus datos, se fue caminando. Literalmente dejó las llaves puestas y se marchó. Lo llamé, corrí tras él, pero ya se había ido. ¿Puede describirlo?, pidió Nguyen. Nathan frunció el ceño concentrado. Alto, delgado, cabello gris, aunque probablemente fue oscuro antes. Tenía bigote, grueso. Llevaba gafas, pantalones caqui y camisa abotonada. Hablaba muy bajo. La respiración de Helen se agitó. Eso suena como Peter, susurró a Evelyn pálida. ¿Qué?, exclamó Evelyn incrédula. ¿Está diciendo que esa descripción coincide con su esposo?, preguntó Nguyen. Helen asintió lentamente. La altura, el bigote. Peter siempre usaba camisas abotonadas, incluso los fines de semana. ¿Qué edad diría que tenía?, insistió Nguyen. Tal vez 50. Pero parecía más cansado que viejo. Evelyn negó con la cabeza, confundida. No tiene sentido. Amaba ese coche. Trabajó duro para comprarlo. ¿Por qué deshacerse de él ahora? ¿Y dónde está Emily? Nguyen levantó una mano. No saquemos conclusiones aún. Necesitamos investigar más. Señor Briscoe, nos gustaría registrar su oficina. Dijeron que usted la mantiene cerrada. Nathan asintió. Claro. No tengo nada que ocultar. Guardo herramientas caras y catálogos allí. Síganme. Mientras caminaban hacia la oficina, Helen y Evelyn intercambiaron miradas tensas. ¿De verdad crees que pudo haber sido Peter?, susurró Evelyn. No lo sé. Suena como él. Pero ¿por qué después de tanto tiempo? ¿Y dónde ha estado? ¿Dónde está Emily? Llegaron al pasillo donde estaba la puerta de la oficina. Nathan sacó su llavero y la abrió. Esperen aquí afuera, pidió Nguyen a Helen y Evelyn. Les avisaremos si encontramos algo. Mientras la policía registraba la oficina, Evelyn comenzó a respirar con dificultad. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Helen alarmada. «Mi asma», jadeó Evelyn, buscando en su bolso. «Debe ser el estrés. Inhalador». Helen la ayudó a sentarse en un banco. Lo encontró en el fondo del bolso y ayudó a su madre a usarlo. «Estoy bien», dijo Evelyn unos minutos después, aunque seguía pálida. «¿Llamamos a una ambulancia?», preguntó un oficial. «No, solo necesito descansar». Mientras Helen atendía a su madre, el registro continuaba. De vez en cuando, un oficial salía con algún objeto para mostrarles, pero Helen negaba con la cabeza. Nada pertenecía a Peter o Emily. Casi una hora después, el detective Nguyen salió de la oficina. «Hemos terminado», les informó. «¿Encontraron algo?». «Desafortunadamente, no. Nada directamente conectado con su esposo o hija. Pero encontrar el Cadillac es significativo. Ahora tenemos que rastrear cómo y por qué fue traído aquí». Se volvió hacia Nathan. «Nos gustaría que viniera a la comisaría para una declaración formal». «Claro», respondió Nathan. «Señora Farnsworth, señora Dunlap, también les agradeceríamos su presencia. Queremos revisar los detalles del caso a la luz de esta nueva evidencia». «Iremos», dijo Helen. «Conduciré mi camioneta», ofreció Nathan. «De todas formas, vivo en el área de Mapleton Hill». Nguyen asintió tras pensarlo unos segundos. «Está bien. Los esperamos en la comisaría dentro de una hora».
Mientras caminaban hacia el coche patrulla, Helen ayudaba a su madre, que aún se veía algo inestable. «¿Estás segura de que puedes con esto?», susurró. «No me lo perdería por nada del mundo», respondió Evelyn. Subieron al asiento trasero del coche patrulla mientras Nathan se dirigía a su propia camioneta. Mientras el pequeño convoy se alejaba del depósito de chatarra, el sol brillaba alto en el cielo despejado, proyectando sombras nítidas sobre el aplastado Cadillac rojo. Las luces fluorescentes del departamento de policía de Boulder proyectaban duras sombras sobre los rostros de todos en la pequeña sala de conferencias. Helen y Evelyn estaban sentadas de un lado de la mesa. El detective Nguyen y otro oficial se encontraban frente a ellas. Nathan Briscoe había dado su declaración en una sala separada. «Repasemos la cronología nuevamente», dijo Nguyen abriendo una carpeta gruesa. «A veces una nueva mirada sobre detalles antiguos puede revelar algo que se nos pasó por alto». Helen asintió con las manos entrelazadas sobre la mesa. Peter y Emily se fueron un sábado por la mañana el 13 de octubre de 1984. Peter tenía su consultorio dental aquí en Boulder. Lo había construido desde cero. Era muy respetado. Siempre llevaba corbatas coloridas y sus pacientes lo adoraban. «¿Y Emily?», preguntó con suavidad el segundo oficial. Una leve sonrisa tocó los labios de Helen. Tenía 8 años. Era muy brillante, llena de energía. Adoraba a su padre. Lo seguía a todas partes cuando no estaba en la escuela. «¿Y usted no fue con ellos ese fin de semana?», preguntó el oficial mientras tomaba notas. «No. Mi madre necesitaba ayuda. Estaba reorganizando la casa después de que mi padre falleciera. Solo iban a pasar una noche fuera». Peter quería mostrarle a Emily el follaje otoñal en Rocky Mountain National Park, tal vez visitar Lily Lake. Planeaban volver el domingo por la tarde. «¿Cuándo notó por primera vez que algo andaba mal?», preguntó Nguyen, aunque conocía la respuesta. «El domingo por la noche. Peter había prometido llamar cuando salieran del parque. No lo hizo. Llamé al motel y me dijeron que habían salido por la mañana. Llamé a familiares, amigos, nadie había oído de ellos. El lunes por la mañana fui a la policía». Evelyn apretó la mano de su hija. «Los hemos estado buscando desde entonces», dijo con la voz baja. Nguyen asintió con gravedad. La investigación en ese momento fue extensa. Se revisaron grabaciones de estaciones de servicio, tiendas, se entrevistó a empleados del motel, se rastrearon movimientos financieros. Nada. Las cuentas de Peter nunca se usaron de nuevo. Su consultorio permaneció intacto. La tecnología entonces no era lo que es hoy, añadió el segundo oficial. No había celulares, menos cámaras. Se hizo lo que se pudo. Y ahora, 16 años después, el Cadillac aparece en un depósito de minas Nociantú. «Chatarra», dijo Helen. Su voz se tensó al añadir, «y lo trae un hombre que coincide con la descripción de Peter». La habitación quedó en silencio. Nguyen cerró la carpeta y se inclinó hacia adelante. «Señora Farnsworth, debo preguntarle, ¿es posible que su esposo se haya ido voluntariamente?» Helen se tensó. «No, absolutamente no. Teníamos un buen matrimonio. Adoraba a Emily. Su consultorio prosperaba. No había razón para irse». «A veces las personas esconden secretos», dijo Nguyen con cautela. «Llevan vidas que ni sus seres más cercanos conocen». «Peter no», insistió Helen. «Y aunque así fuera, jamás me habría quitado a Emily». La puerta de la sala se abrió. Una oficial entró. «La declaración de Briscoe ha sido procesada. Está esperando en el vestíbulo», informó. Nguyen se levantó. «Gracias. Seguiremos investigando esta nueva pista. El coche será examinado minuciosamente. Trataremos de rastrear sus movimientos durante los últimos 16 años. Mientras tanto, les recomiendo que regresen a casa y descansen». Helen miró el reloj. Pasaban de las 2 de la tarde. Sí,
Supongo que deberíamos. Podemos asignar un oficial para llevarlas, ofreció Nguyen. Al llegar al vestíbulo, Briscoe las esperaba, desplazándose por su teléfono. Se levantó al verlas. ¿Ya terminaron?, preguntó. Sí, respondió Helen. Gracias por cooperar. Por hoy, añadió Nguyen. Nos pondremos en contacto si hay más preguntas, señor Briscoe. Briscoe las miró. ¿Quieren que las lleve? Vivo cerca de North Broadway. Nguyen pareció dudar. No es necesario, señor Briscoe. Podemos... Un oficial se acercó a Nguyen con un mensaje urgente apartándolo. Mientras esperaban, Helen evaluó la situación. Su madre seguía agotada y sería difícil conseguir un taxi rápido. Agradeceríamos el viaje, dijo Helen finalmente, ignorando una inquietud creciente en su interior. Le avisaré al detective Nguyen, añadió antes de alejarse. ¿Estás segura de esto?, susurró Evelyn al regresar Helen. La policía tiene toda su información. Estaremos bien. Nguyen regresó con expresión reservada tras ser informado. Tengo su matrícula y datos. Comuníquense de inmediato si surge algo. La camioneta de Nathan estaba vieja, pero limpia. Ayudó a Evelyn a subir y esperó mientras Helen se acomodaba en el asiento del medio. ¿Dónde viven?, preguntó Briscoe. En 4th Street, cerca de Canyon Bluff, respondió Helen. Yo estoy en la 9th, muy cerca. Gracias por el viaje, dijo Helen, su tono neutral. Mientras conducían hacia el norte, Briscoe hablaba casualmente sobre el vecindario, la ciudad, los cambios. De pronto, Evelyn palmeó sus bolsillos. Mi inhalador, murmuró. Creo que lo dejé en la oficina del depósito cuando tuve ese ataque. ¿Te sientes bien?, preguntó Helen preocupada. Sí, pero necesito ese inhalador. Es caro y nuevo, no quiero perderlo. Yo tengo uno extra en casa, ofreció Briscoe. Puedo pasar por él. Eso es amable, respondió Helen. Pero quizás podamos parar en una farmacia. Es recetado, insistió Evelyn, y seguro sigue en la oficina. Podemos volver a buscarlo, ofreció Briscoe. No es problema. No queremos molestarte, dijo Helen. Por favor, no me cuesta nada. El depósito es como mi segundo hogar. Helen miró el rostro determinado de su madre y suspiró. Si estás segura, mamá. Lo estoy, respondió Evelyn. Entonces volvamos a Loveland, dijo Briscoe, girando en la siguiente intersección. El reloj del tablero marcaba las 3:05 p.m., cuando la camioneta de Briscoe volvió a entrar al depósito de chatarra Morgan's Auto Salvage. La policía ya se había retirado, aunque el Cadillac aplastado seguía acordonado con cinta amarilla. Solo algunos empleados permanecían trabajando a lo lejos, moviendo piezas y reorganizando chatarra. Los tres bajaron de la camioneta y se dirigieron a la oficina principal. Gary Morton seguía tras el mostrador y se mostró sorprendido al verlos. Briscoe, señora Farnsworth, pensé que se habían ido hace horas. Así fue, explicó Briscoe. Pero la señora Dunlap cree que dejó su inhalador aquí durante el episodio de asma que tuvo. La expresión de Morton se suavizó. Oh, ya veo. De hecho, lo encontré después de que se marcharon. Lo puse en la oficina de Nathan para guardarlo. Pensé que él sabría cómo devolvérselo. Qué amable, dijo Evelyn. ¿Le importaría si lo recojo ahora? Es mi receta y recién lo compré. Claro, no hay problema, dijo Morton. ¿Tienes la llave, Nathan? Sí, respondió Briscoe, sacando su llavero del bolsillo. Helen y Evelyn lo siguieron por el pasillo hasta la oficina. Briscoe les dijo que entraría rápidamente a buscar el inhalador. Helen se dejó caer en una de las sillas plásticas del pasillo. El agotamiento se notaba en cada línea de su rostro. Evelyn, sin embargo, se quedó de pie justo afuera de la puerta, frunciendo el ceño con leve sospecha. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó Helen en voz baja. «Bien», respondió Evelyn, «solo un poco abrumada por todo». Permanecieron en silencio por un momento.
El único sonido era el lejano golpeteo metálico proveniente del fondo del depósito. Pasaron unos minutos y Helen comenzó a inquietarse. ¿Qué está tardando tanto? Solo es un inhalador. Evelyn se movió en su asiento. Luego de pronto se enderezó con los ojos abiertos. Helen, susurró con urgencia. Cuando Nathan abra la puerta, mira al estante superior del gabinete de vidrio, enfrente a la puerta. ¿Qué? Preguntó Helen, confundida por la súbita intensidad. Vi algo cuando entró. Me pareció ver un bolso azul entre algunos libros. Se parece mucho al de Emily. El corazón de Helen dio un vuelco. Eso es imposible, mamá. Emily lo tenía con ella cuando desapareció. Solo mira, insistió Evelyn. Es exactamente ese tono de azul. Antes de que Helen pudiera responder, se escucharon pasos y Briscoe salió de la oficina con el inhalador. Estaba en mi escritorio, dijo, entregándoselo a Evelyn. Pero Helen no apartó la mirada del interior de la oficina. A través de la puerta entreabierta, vio un gabinete de vidrio contra la pared del fondo. En el estante superior, entre manuales técnicos, se asomaba un pequeño bolso azul, idéntico al que Emily llevaba a todas partes. Nathan, dijo Helen, con voz repentinamente firme. ¿Ese bolso azul en tu oficina? Briscoe se giró, siguiendo su mirada. ¿Ese? Es una pieza vieja, dijo con tono casual, pero Helen notó cierta rigidez en su postura. Se parece exactamente al de mi hija, continuó Helen, el que llevaba cuando desapareció. Puedo verlo más de cerca. Briscoe dudó un segundo. Luego se encogió de hombros. Supongo. Era de mi hija. No lo usa, así que lo dejé ahí. No. ¿Sabías que tenías una hija?, comentó Morton desde el mostrador. Briscoe le lanzó una mirada breve. Ya no vive conmigo. Está en Houston con su madre. Helen y Evelyn lo siguieron de nuevo a la oficina. Briscoe abrió la puerta, caminó hasta el gabinete y tomó el bolso azul del estante superior. Aquí está, dijo entregándoselo a Helen. Lo recibió en su cumpleaños. Nunca lo usó mucho. Lo guardé. Helen lo tomó con manos temblorosas. Era idéntico al bolso de Emily. Tamaño, estilo, tono exacto de azul, borde blanco y broche sencillo. Esto parece una pieza vintage, dijo Helen con cautela. ¿En qué año lo recibió tu hija? Briscoe cambió de peso de un pie al otro. No, lo recuerdo exactamente. Hace algunos años. Es idéntico a un modelo de principios de los 80, comentó Evelyn, observándolo de cerca. Me sorprende que todavía hagan ese diseño. Ya sabes cómo la moda vuelve, dijo Briscoe, encogiéndose, de hombros. Lo vintage está de moda otra vez. Helen abrió el bolso. Estaba vacío. Pasó los dedos por el interior, mismo material, misma textura, en estado sorprendentemente bueno. Como dije, apenas lo usó, añadió Briscoe. Puedes quedártelo si... ¿O quieres? Solo está acumulando polvo aquí. Helen levantó la cabeza. ¿Me lo darías, el regalo de cumpleaños de tu hija? No lo extraña. Si te da algo de consuelo por mí está bien. Eso es muy generoso, dijo Helen lentamente. ¿Estás seguro? Sí, claro, respondió Briscoe. ¿La policía no lo vio cuando registró tu oficina?, preguntó Evelyn. Sí, lo vieron. Les dije que era de mi hija. No lo consideraron relevante. Evelyn tomó el bolso, lo volteó para examinarlo con detenimiento. Dentro encontró una etiqueta de cinta blanca cosida. Esta etiqueta no tiene nombre de fabricante, dijo mostrándosela a Helen. Parece que había algo impreso aquí, pero ha sido borrado. Helen se inclinó para mirar. Efectivamente, la etiqueta tenía rastros de texto borrado. Eso es extraño, murmuró. ¿Qué clase de regalo de cumpleaños viene sin marca?, añadió Evelyn. No sabría decirte, respondió Briscoe con un dejo de impaciencia. Fue un regalo de una compañera de la escuela. Helen volvió a pasar sus dedos por el bolso. El peso, el material, era exactamente como recordaba el de Emily. Nos lo quedaremos,
dijo Evelyn con decisión, sosteniéndolo contra el pecho. Como dije, está acumulando polvo, repitió Briscoe. Ahora, si no hay nada más, las puedo llevar de vuelta a Boulder. Mientras cruzaban el depósito hacia la camioneta, Helen y Evelyn intercambiaron miradas. No dijeron nada hasta que estuvieron en el vehículo y Briscoe se alejó brevemente para hablar con Morton. «Es el bolso de Emily», susurró Evelyn. «Estoy segura. Alguien manipuló la etiqueta para borrar la marca y el año». Helen asintió, su mente a mil. «¿Cómo lo tiene Briscoe? ¿Por qué lo guardó? Son demasiadas coincidencias». Pasó los dedos por la costura. Todo era idéntico. «Vamos a una tienda de antigüedades», dijo Evelyn de repente. «Que un experto lo revise. Si es realmente una pieza de los años 80, lo confirmará. Y vamos a la policía». Helen asintió con decisión. «Tienes razón. Hay una tienda en Pearl Street. Si nos damos prisa, llegamos antes de que cierren». Evelyn también se incorporó. El cansancio había sido reemplazado por determinación. «Vamos, necesitamos saber qué es esto». El sedán de Helen salió del camino de entrada y se incorporó al tráfico de la tarde. Sujetaba el volante con fuerza, mientras Evelyn permanecía en silencio en el asiento del copiloto, con el bolso azul firmemente asegurado en su regazo. «Pearl, Street Antiques debería estar abierto todavía», dijo Helen, mirando el reloj. «El señor Hobbs siempre ha sido experto en artículos vintage». El tráfico era moderado mientras cruzaban la ciudad. Ambas permanecieron calladas, procesando el hallazgo del día. Primero el Cadillac rojo aplastado y ahora ese bolso, idéntico al que Emily adoraba. «¿Tú realmente crees que podría ser el bolso de Emily?», preguntó Evelyn, acariciando el borde blanco con un dedo. Helen mantuvo la vista en la carretera. «Ya no sé qué pensar, pero si fuera de ella, y Briscoe está mintiendo, ¿por qué guardarlo durante tantos años?». 20 minutos después, estacionaron frente a Pearl Street Antiques, una tienda modesta entre una panadería y una librería. Una campana sonó al abrir la puerta, y el olor a papel viejo y madera encerada las envolvió. La tienda estaba algo abarrotada, pero ordenada. En vitrinas de vidrio se exhibían joyas y pequeños objetos, mientras que muebles grandes se distribuían por todo el espacio. Un hombre de unos 60 años levantó la vista desde el mostrador, sonriendo al reconocerlas. «Señora Farnsworth, señora Dunlap, qué grata sorpresa. ¿En qué puedo ayudarlas hoy?» «Hola, señor Hobbs», saludó Helen. «Esperábamos que pudiera decirnos algo sobre este bolso». Hizo un gesto hacia Evelyn, quien lo colocó cuidadosamente sobre el mostrador. El señor Hobbs ajustó sus gafas y se inclinó para observarlo. Pieza interesante. Accesorio infantil, diría que de principios de los 80. Lo giró entre sus manos. «Pero no es precisamente mi especialidad. Déjenme llamar a Julian del fondo. Él es mejor con estos artículos». Desapareció por una puerta con cortinas y regresó un momento después, acompañado de un hombre más joven, de unos 40 años, con gafas de montura delgada y cabello entrecano. «Este es Julian, nuestro especialista en juguetes y coleccionables. Su esposa es coleccionista de Barbie, así que conoce bien estos productos». «Señoras», saludó Julian, «veamos lo que tienen». Tomó el bolso y lo llevó hacia una vitrina bien iluminada. Con manos experimentadas, examinó el material, las costuras, el broche. Luego lo abrió y revisó el interior, sus dedos recorriendo las costuras con precisión. «¿Puedo preguntar qué desean saber específicamente sobre este artículo?», dijo, mirando a Helen y Evelyn. «Nos gustaría confirmar si es un producto original de Mattel, de la línea de accesorios de Barbie de edición limitada de principios de los 80, explicó Helen. «Y si es posible, el año exacto de producción». Julian asintió, centrando su atención en el bolso.
Sacó una lupa de joyero del bolsillo de su camisa y examinó las costuras con atención. La calidad del vinilo y el patrón de costura coinciden con los estándares de producción de Mattel de esa época. Dijo, este tono específico de azul era parte de la colección Barbie World, si no me equivoco. Revisó el broche y la cremallera. El tirador tiene la forma característica de Mattel en ese periodo. Sacó su teléfono. Permítanme hacer una llamada. Rápida. Mi esposa puede confirmar algunos detalles más precisos. Se alejó hacia una esquina mientras marcaba. Helen y Evelyn intercambiaron una mirada esperanzada. Parece creer que es auténtico, susurró Evelyn. Sí, pero eso no prueba que fuera de Emily, dijo Helen. Solo que es de la época correcta. Julian regresó unos minutos después guardando su teléfono. Mi esposa confirma que este bolso pertenece casi con certeza a la colección de accesorios de Barbie de Mattel, específicamente entre 1983 y 1984. Ese tono de azul solo se fabricó durante 8 meses. Se inclinó hacia la etiqueta blanca dentro del bolso. Esto es interesante, comentó, con el ceño fruncido. La etiqueta ha sido manipulada. ¿Manipulada?, repitió Helen, acercándose. Julian asintió y señaló con un bolígrafo. ¿Ven cómo la tela está ligeramente arrugada alrededor de los bordes y hay decoloración en esta zona? Parece que alguien intentó eliminar deliberadamente la impresión. Probablemente usaron calor, tal vez una plancha casera. Movió la etiqueta hacia la luz. Aún pueden verse rastros de tinta. El calor no solo desvaneció la impresión, sino que alteró la textura. Esto no es desgaste natural. El patrón de daño es consistente con tratamiento térmico intencional. ¿Estás seguro de que no pudo ser por el paso del tiempo?, preguntó Evelyn. Julian negó con la cabeza. No, el desgaste natural afectaría la etiqueta entera de forma uniforme. Aquí, el daño está concentrado en la zona donde se imprime la información. Las miró con curiosidad. Si no es indiscreción, ¿por qué es tan importante este bolso? Helen dudó. Luego respondió con una verdad parcial. Es igual a uno que mi hija tenía hace muchos años. Queríamos saber si podría ser del mismo modelo. Julian pareció conforme con la explicación. Bueno, puedo decirles con confianza que es un Mattel original, parte de la línea 1983-84. Si alguna vez desean traerlo cuando mi esposa esté aquí, podría darles más detalles. Gracias, dijo Helen con voz un poco tensa. Ha sido de gran ayuda. Julian les devolvió el bolso con cuidado. ¿Algo más que quisieran saber? No, eso es todo, respondió Evelyn sacando su cartera. ¿Cuánto le debemos por su tiempo? Julian hizo un gesto con la mano. Nada, siempre es un placer ayudar a identificar una pieza vintage. Le agradecieron y salieron de la tienda. Ya en el coche, con las puertas cerradas, Evelyn miró a su hija con el rostro grave. Helen, alguien borró deliberadamente la identificación de este bolso, dijo en voz baja. Helen miró la etiqueta dañada por el calor, trazando su contorno con los dedos. Lo sé. Tenemos que llevarlo a la policía, dijo Evelyn con firmeza. Ya tienen la conexión entre Briscoe y el coche. Ahora deben saber esto. Helen asintió lentamente. Tienes razón. Incluso si no es de Emily, la policía necesita saber que alguien intentó ocultar el origen del bolso. Encendió el coche, sus manos ahora más firmes. Iremos directo a la comisaría. El detective Nguyen todavía debería estar ahí. Mientras el coche se alejaba del estacionamiento, el bolso azul reposaba entre ambas en el asiento delantero. Las preguntas sobre Briscoe y su conexión con la desaparición de Emily apenas comenzaban. Solo habían conducido unas pocas cuadras desde la tienda de antigüedades, cuando Helen notó que se encendía la luz de advertencia de frenos en el tablero. El coche comenzó a temblar ligeramente y frunció el ceño. «Qué raro», murmuró, pisando el pedal de freno de forma experimental. La respuesta fue lenta, esponjosa.
¿Qué ocurre?, preguntó Evelyn, alzando la vista del bolso azul que aún examinaba. No lo sé. La luz de freno se encendió. Y ahora, el pedal se hunde casi hasta el fondo. El coche empezó a perder potencia mientras se acercaban a una intersección. Helen encendió la luz direccional y logró detenerse en el arcén justo antes de que el vehículo se apagara por completo. Puso el cambio en estacionamiento y apagó el motor. Intentó encenderlo de nuevo. El motor giró débilmente, pero no arrancó. Esto nunca había pasado antes, dijo Helen, claramente confundida. Salió del coche, fue al capó y lo abrió. No había vapor ni señales visibles de avería, pero algo evidentemente estaba mal. «¿Deberíamos llamar a una grúa?», preguntó Evelyn, uniéndose a su hija al frente del vehículo. «Supongo que no hay opción», respondió Helen sacando su celular. «Adiós a llegar a la comisaría hoy». Justo cuando estaba a punto de marcar, una camioneta se detuvo detrás de ellas. Helen sintió un nudo en el estómago al reconocer a Nathan Briscoe bajando del asiento del conductor. Un segundo hombre, más alto y corpulento, descendió por el lado del pasajero. «Evelyn», llamó Briscoe al acercarse con expresión de aparente preocupación. «¿Todo bien? Las vi detenidas y quise asegurarme». Helen forzó una sonrisa, aunque la inquietud crecía en su interior. Una coincidencia curiosa. Algo pasa con el coche. La luz de freno se encendió y después comenzó a perder potencia. Briscoe y su acompañante se acercaron al capó abierto. «Este es Jonah», dijo Nathan señalando al otro hombre. «Es bastante hábil con los coches». Jonah asintió y se inclinó sobre el motor. «¿Qué sucedió exactamente?», preguntó. Helen repitió los síntomas mientras él revisaba varias conexiones bajo el capó. Tras unos minutos, se enderezó, limpiándose las manos en los jeans. «Parece que está perdiendo líquido de frenos. También podría haber afectado la transmisión. No es seguro conducir así. ¿Pueden arreglarlo aquí?», preguntó Helen. Jonah negó con la cabeza. «Esto necesita herramientas y piezas específicas». Nathan dio un paso adelante. «¿A dónde iban? Tal vez podamos llevarlas». «A la comisaría», respondió Evelyn abrazando su bolso con fuerza. «La comisaría», repitió Briscoe levantando las cejas. «¿Está todo bien?» «Solo un seguimiento por el coche de Peter», respondió Helen, omitiendo el bolso a propósito. «Podría llamar a una grúa y hacer que trasladen su coche al depósito», ofreció Briscoe. «Tenemos todo allí. Sería más barato que en un taller común». «Eso es muy amable», comenzó Helen, pero Evelyn la interrumpió. «Preferimos ir a la comisaría primero», dijo con firmeza. «Lo del coche puede esperar». Briscoe y Jonah intercambiaron una mirada rápida que Helen casi no notó. «¿Mamá?», dijo Helen, tocando suavemente el brazo de su madre. «Tal vez tiene más sentido encargarnos del coche ahora. Siempre podemos llamar al detective Nguyen desde el depósito si hace falta». «Tiene razón», dijo Briscoe con tono tranquilo. «No podemos dejar el coche aquí toda la noche. Yo llamo a la grúa de un amigo. Vendrán rápido». Antes de que pudieran responder, ya tenía el celular en la mano marcando. «En unos 10 minutos, están aquí», anunció tras una breve conversación. Los siguientes minutos pasaron en silencio incómodo. Helen sentía la tensión de Evelyn junto a ella. Entendía por qué su madre se mostraba tan reticente. Las coincidencias eran muchas, pero hasta ahora Briscoe solo había sido útil. La grúa llegó justo como había dicho. Era de una compañía distinta, y el conductor, un hombre fornido con tatuajes en los brazos, apenas habló mientras enganchaba el coche. «Todo listo», dijo Briscoe, mientras la grúa se alejaba con el sedán de Helen. «Pueden venir con nosotros al depósito. Lo revisaremos». Enseguida, Helen y Evelyn vacilaron junto a la camioneta. Evelyn se detuvo un segundo junto al parachoques trasero, fijando la vista en la matrícula. «¿Listas?», preguntó Briscoe mientras subía al asiento del conductor. Jonah ya estaba en su lugar.
Sí, claro, respondió Helen, abriendo la puerta del pasajero. Evelyn se quedó observando la matrícula un momento más. Luego subió al asiento trasero. Se inclinó hacia su hija y susurró apenas audible. No me gusta esto. Tengo un mal presentimiento. Deberíamos haber llamado a la policía. Helen le dio una palmadita tranquilizadora en la mano, pero la inquietud ya comenzaba a asentarse también en ella. En realidad, Nathan, he cambiado de idea, dijo en voz alta. Sería mejor si pudieras dejarnos en la comisaría. Claro, dijo Briscoe sin discusión. Mientras avanzaban por las calles, Helen notó que Evelyn estaba encorvada en el asiento trasero, con las manos ocultas en el regazo. Se dio cuenta de que su madre estaba enviando un mensaje de texto de forma furtiva, con la pantalla del teléfono oculta de la vista del conductor y su acompañante. Después de unos 15 minutos conduciendo, Helen frunció el ceño mirando por la ventana. Nathan, esto no parece ser el camino a la comisaría. Atajo, respondió sin mirar por el espejo retrovisor. Menos tráfico por aquí. Jonah, que había estado en silencio todo el trayecto, se giró para mirar hacia ellas. Su expresión había cambiado. Toda cortesía había desaparecido. Nathan, dijo Evelyn en tono firme, ¿a dónde nos llevas? Este no es el camino. Las manos de Briscoe se tensaron en el volante. Hubo un cambio de planes, dijo en voz baja, su tono ahora helado. ¿Cómo que cambio de planes? Y preguntó Helen. En lugar de responder, Jonah se agachó y sacó una pistola pequeña, aparentemente equipada con un silenciador. Luego sacó 2 pares de esposas. Pónganse estas, ordenó con voz dura. Las 2, ahora. Helen miró el arma, paralizada. Nathan, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Pónganselas, repitió Jonah, su tono más amenazante. ¡O disparo! Ambas obedecieron con manos temblorosas. Primero Helen cerró las esposas sobre sus muñecas. Luego Evelyn hizo lo mismo. Jonah verificó rápidamente que estuvieran bien puestas. Luego sacó 2 pañuelos, los hizo bolas y los metió en las bocas de ambas como mordazas. Después, con brusquedad, les arrebató el bolso azul. «Esto ya no es suyo», dijo. Las empujó sin contemplaciones. Helen cayó de rodillas en el suelo de la parte trasera, mientras Evelyn fue obligada a acostarse sobre el asiento. Briscoe las observaba por el retrovisor, su rostro ahora completamente inexpresivo. «Quédense calladas», dijo con voz seca. «No, volverán a ver la luz del día». La camioneta giró hacia un camino rural cada vez más alejado de cualquier señal de civilización. El bosque se cerraba a su alrededor y Helen, con la boca amordazada, sintió el pánico crecer dentro de su pecho, pero logró hacer contacto visual con Evelyn. En los ojos de su madre leyó un mensaje silencioso pero claro. «He enviado un mensaje. Alguien sabe. Hay esperanza». El camino de tierra serpenteaba a través de un espeso bosque de pinos durante varios kilómetros antes de abrirse a un claro. En la luz dorada del atardecer, Helen pudo distinguir una casa de campo deteriorada, de pintura blanca, descascarada y un porche inclinado. Cerca había un remolque viejo, con el exterior sucio y gris por los años. No se veía ningún otro vehículo. La propiedad parecía completamente aislada. Briscoe estacionó la camioneta a unos 50 metros de la casa y apagó el motor. Jonah mantuvo el arma apuntada mientras Nathan bajaba, caminó hacia atrás y abrió la puerta trasera. «Bajen», ordenó, jalando a Helen con fuerza desde el suelo del vehículo. Evelyn fue obligada a seguirle. Sus piernas estaban entumecidas por haber permanecido encogida tanto tiempo. Con las manos esposadas y mordazas aún en sus bocas, ambas estaban indefensas mientras los hombres las guiaban hacia la casa. Al pasar junto al remolque, Helen notó que se balanceaba ligeramente.
como si alguien dentro se moviera con fuerza. Nathan le dio un codazo a Jonah y se rió. «El jefe parece estar entretenido allá adentro», comentó señalando el remolque. Jonah sonrió. «Sí, mejor esperamos a que termine antes de contarle que tenemos compañía». Subieron los escalones crujientes del porche. Briscoe empujó la puerta principal, revelando un interior mal iluminado que olía a humedad y tabaco. Las condujeron a través de una sala desordenada y por un pasillo hasta lo que parecía ser una oficina. Un escritorio viejo, una computadora, archivadores y una silla frente a una ventana. En la silla estaba sentado un hombre mayor, delgado, con cabello gris y rostro arrugado. Leía un periódico y levantó la vista cuando entraron. «Quédate vigilando. A estas dos», le dijo Briscoe al hombre, mientras Jonah les quitaba las mordazas. «Vamos a buscar algo de comida antes de hablar con el jefe». El hombre mayor asintió sin decir nada. Briscoe usó una cadena gruesa para asegurar las esposas de Helen y Evelyn al radiador metálico de una esquina de la habitación. Una vez sujetas, él y Jonah salieron cerrando la puerta tras ellos. En cuanto quedaron a solas, Helen se dirigió al hombre que las observaba con gesto reservado. «Por favor, ayúdenos. No hemos hecho nada. Mi hija trabaja con la policía», dijo Evelyn rápidamente. «Nos van a encontrar». El hombre no respondió. Simplemente recogió su periódico, aunque claramente no lo leía. Helen insistió. «Solo estamos buscando a mi hija y a mi esposo. Desaparecieron hace 16 años. Si usted sabe algo, por favor». Pasaron varios minutos así, rogando por ayuda, sin respuesta, hasta que la puerta se abrió de golpe. El hombre mayor se puso de pie al instante, algo nervioso, pero solo era Nathan regresando. Se acercó a ellas con expresión dura. «¡Cállense!», ordenó en voz baja. «Si hacen ruido los harán sufrir. No saben con quién están tratando». «Por favor», suplicó Evelyn con voz quebrada. «Yo soy Evelyn Dunlap. Ella es mi hija Helen Farnsworth. Mi nieta, Emily, desapareció con Sinton Davison, su padre, hace 16 años. Si está aquí, díganos algo, por favor». El hombre las miró. Por un instante su expresión se suavizó. Luego lanzó una mirada al pasillo, asegurándose de que no viniera nadie. Finalmente, habló en un susurro. «Aquí. Le dicen Sasha», dijo. «Pero sé que su nombre era Emily. Escuché que lo cambiaron hace unos 4 años». Helen contuvo la respiración. Sus piernas casi cedieron. «¿Está aquí? ¿Mi hija está viva?» El hombre asintió brevemente, pero mantengan la voz baja. «Por favor, ayúdenos», insistió Helen, con lágrimas en los ojos. «Usted no es como ellos. Ser como yo en este lugar es una sentencia de muerte», dijo con amargura. «No entienden con quién están lidiando». Evelyn lo miró fijamente. «Nuestros años ya están contados, señor, pero todavía podemos elegir hacer lo correcto». «Por favor». El hombre pareció debatirse internamente. Justo entonces se escucharon pasos por el pasillo. Evelyn se inclinó hacia él, susurrando una vez más. «Por favor, una última vez». El hombre exhaló como si acabara de tomar una decisión definitiva. Rápidamente sacó un celular del bolsillo. Con dedos temblorosos, marcó el 911 y susurró la dirección de la casa. Colgó justo cuando se abría la puerta. 3 hombres entraron. Nathan, Jonah y un tercero. Un sujeto corpulento, con camiseta sin mangas blanca y ropa interior sucia. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes descoloridos y su cabello enmarañado. Helen supo de inmediato. Ese era el jefe del que hablaban. «¿Qué haces aquí, Lyle?», preguntó el jefe con voz rasposa. «Se suponía que no estarías con las prisioneras. Estaban haciendo ruido», respondió Lyle, el hombre mayor. «Solo intentaba callarlas». El jefe lo miró con sospecha. «Regístrenlo», ordenó a Nathan y Jonah. «Si encuentran algo, encárguense de él».
Reed y Lyle salieron de la habitación. El jefe se giró hacia Helen y Evelyn, sus ojos escaneándolas con expresión perturbadora. Así que, buscando a Sasha, ¿eh? Se acercó a Helen, le acarició el cabello, luego lo olfateó. Me gustan las mujeres mayores también, no solo las jovencitas. Helen retrocedió instintivamente, haciendo ruido con las esposas. «Devuélvanos a mi hija», exigió con valentía. «No tienen derecho». El jefe soltó una carcajada áspera. «Eso no va a pasar, pero les voy a dar una oportunidad», hizo un gesto a Jonah. «Tráelas». Poco después, Jonah regresó con 3 mujeres jóvenes, de unos 25 años, todas con el cabello largo y castaño. Evitaban hacer contacto visual. «Bien, aquí está el juego», dijo el jefe. «Elijan cuál es Sasha. Las 2 deben señalar al mismo tiempo. Si aciertan, podrán verla. Solo eso». Helen y Evelyn escudriñaron los rostros. Una de ellas tenía una pequeña cicatriz en la ceja derecha, exactamente donde Emily se la hizo al caerse de su bicicleta a los 6 años. 1, 2, 3. «Señalen», ordenó el jefe. Ambas apuntaron a la misma mujer. El jefe se rió. «Vaya, la familia sí se reconoce». «¿Eh?» Ordenó que sacaran a las otras 2. Solo Helen, Evelyn y la joven quedaron en la habitación. «Emily», susurró Helen. «¿Eres tú?» La joven no respondió, no levantó la vista. Su expresión era completamente vacía. «Ahora empieza lo bueno», dijo el jefe con una sonrisa cruel. «Sasha, desnúdate». «¡No!», gritó Helen. «¡Déjala!», exclamó Evelyn. Sasha comenzó a obedecer lentamente, sin expresión, como una autómata. «Alto», dijo el jefe. «Tengo una mejor idea». Se acercó a Helen, la desenganchó del radiador y la arrastró al centro del cuarto. «También me gustan las mujeres maduras», dijo con voz grotesca. «Sasha, desvístela». «Emily, soy tu madre», suplicó Helen. «No lo hagas». Sasha vaciló un segundo, pero no mostró emoción. Dio un paso hacia su madre. El jefe rasgó la blusa de Helen, dejando al descubierto parte de su hombro. Ella gritó. En ese momento, la puerta se abrió con violencia. Lyle irrumpió. «¡La policía está afuera!», gritó. Rodearon todo el lugar. El jefe se congeló. «¿Cómo nos encontraron?» «Están por todos lados. No hay salida». El jefe maldijo, tomó el arma de Nathan y apuntó a Helen. «¡Mátalas!», ordenó a Nathan. «¡Ahora!». Nathan vaciló. «No hay escape», insistió. «Hazlo tú si te atreves». «Lo haré», respondió el jefe. Apuntó Lyle, saltó entre Helen y el arma justo cuando el jefe disparaba. 2 tiros sonaron. Lyle cayó sangrando. El jefe intentó disparar otra vez. Clic. El arma estaba vacía. Justo entonces se escuchó un estallido de madera. «¡Policía! ¡Bajen las armas!». Oficiales armados irrumpieron en la sala. Jonah y Nathan alzaron las manos. El jefe se abalanzó sobre un oficial, pero recibió 2 disparos, uno en el muslo, otro en el hombro. Cayó de rodillas, riendo de forma perturbadora. Los agentes lo redujeron con rapidez. Paramédicos entraron. Helen fue liberada por una oficial y corrió hacia Sasha. «Emily», susurró tocándole la cara. «Soy mamá». Sasha no respondió. No parpadeó. Sus ojos seguían vacíos. Evelyn, también liberada, se unió, con lágrimas cayendo por su rostro. «La encontramos, Helen. Después de todo este tiempo, la encontramos». Mientras los paramédicos atendían a Lyle, 2 agentes más se encargaban de asegurar a Nathan y Jonah con esposas plásticas. El jefe, gravemente herido pero aún consciente, era inmovilizado por otros oficiales. Aún sonreía, como si nada de lo que ocurría lo afectara. Helen y Evelyn seguían junto a Sasha, abrazándola, tratando de obtener una respuesta, pero la joven
No reaccionaba, se mantenía inmóvil, los ojos vidriosos, la respiración superficial. No respondía a su nombre, ni al contacto físico. Una paramédica se les acercó. «Tenemos que llevarla al hospital. Parece que está en un estado de disociación grave. Es común en víctimas de abuso prolongado. La sedaremos un poco para que el traslado sea más seguro». Helen asintió, sin dejar de mirar a su hija. «¿Va a estar bien? No lo sabemos aún», respondió la mujer con honestidad. «Dependerá de cuánto tiempo lleva en este estado y del tipo de trauma que haya sufrido». Evelyn se aferraba a la mano de Sasha. «Estamos aquí, mi amor. Estamos contigo ahora». Dos policías se acercaron para guiarlas hacia la ambulancia. Otra unidad ya transportaba a Lyle, que aún respiraba pero estaba inconsciente. El jefe fue subido a una tercera unidad, bajo estricta vigilancia. Los agentes confirmaron que los 3 hombres serían acusados de secuestro agravado, abuso sexual, intento de asesinato y tráfico de personas. En el trayecto hacia el hospital comunitario de Boulder, Helen sostuvo la mano de Sasha sin soltarla. Evelyn estaba sentada al otro lado, con la vista fija en la joven. «¿Qué crees que le hicieron?», susurró Helen. «No quiero ni imaginarlo», respondió su madre, «pero lo que importa ahora es que está viva». Al llegar al hospital, el equipo médico se hizo cargo de inmediato. Una trabajadora social del Departamento de Servicios de Protección estaba esperando en la sala de urgencias junto con el detective Nguyen. «¿Cómo la encontraron?», preguntó Helen mientras los médicos se llevaban a Sasha a una sala de evaluación. El mensaje de texto que Evelyn envió desde la camioneta fue clave, explicó Nguyen. «Gracias a la ubicación del celular, pudimos triangular la señal hasta un rango de menos de 2 kilómetros. Luego, al recibir una llamada anónima desde el mismo punto, confirmamos que se trataba de un secuestro en curso. Coordinamos con las patrullas cercanas y pudimos llegar a tiempo». Evelyn asintió con cansancio. «Fue Lyle. Nos ayudó. Lo arriesgó todo». «Ya está siendo atendido», aseguró Nguyen. «Su intervención salvó sus vidas. Un médico salió poco. Después, con el rostro grave pero tranquilo. Hemos estabilizado a la joven», dijo. «No tiene heridas visibles graves, pero presenta signos claros de abuso físico antiguo y desnutrición. El trauma emocional es profundo. Va a necesitar una evaluación psiquiátrica completa». Helen se acercó. «¿Puedo verla?». El médico dudó un momento, luego asintió. «Unos minutos». «Está sedada, pero puede sentir su presencia». Helen entró a la habitación. Sasha estaba acostada, conectada a monitores. Parecía más joven de lo que era, casi infantil en su fragilidad. Helen se sentó a su lado, le tomó la mano y la acarició. «Con cuidado». «Estoy aquí, Emily», susurró. «No voy a dejarte nunca más». Sasha no respondió, pero sus dedos se cerraron, apenas perceptibles sobre los de su madre. Helen sintió una punzada de esperanza. Afuera, Evelyn hablaba con el detective Nguyen. «¿Y ahora qué pasa con los culpables?». «Van a enfrentar cargos federales. La investigación se expandirá. Ya sabemos que no actuaban solos. Este caso podría estar vinculado a otras desapariciones en el estado». «¿Y Sasha?». «Ahora está bajo custodia médica y legal del estado, pero su estatus cambiará en cuanto puedan verificar su identidad con pruebas de ADN. Si se confirma que es Emily Farnsworth, será legalmente restituida a su familia». «¿Y si no recuerda nada?», preguntó Evelyn con voz baja. «Entonces su recuperación será más larga. Pero el hecho de que reconociera a su madre, aunque fuera instintivamente, es un buen indicio». Unas horas más tarde, Helen y Evelyn fueron
Llevadas a una sala de descanso, una enfermera les ofreció café caliente y mantas. Afuera ya era de noche, la luz de las farolas iluminaba los ventanales del hospital. Helen sostuvo la taza entre las manos. Durante años imaginé este momento, pero nunca así. Evelyn le tocó la mano. No importa cómo, lo importante es que llegó. En la unidad de cuidados, Emily dormía profundamente. Su rostro estaba tranquilo por primera vez en años. Aunque el camino hacia su recuperación apenas comenzaba, una verdad era clara: estaba viva. Y finalmente, a salvo.